Buenos días a todas y a todos. Bienvenidos a la UAM Coajimalpa. La Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Coajimalpa, se congratula por los resultados obtenidos a partir del establecimiento de las colaboraciones con el Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz. El día de hoy, la doctora Corina Benjet y el doctor Raúl Gutiérrez nos honran con su presencia para presentar el informe de los resultados obtenidos mediante la instrumentación de un cuestionario que fue aplicado a la generación 18O en el mes de septiembre, mismo que forma parte de un estudio longitudinal a 4 años. Los resultados recopilados mediante el instrumento aportan datos para identificar factores vinculados con la salud mental, abuso de sustancias, violencia, exposición a eventos traumáticos, conductas de riesgo, entre otros. La importancia de contar con dicha información atiende a la necesidad de identificar posibles correlaciones entre estos factores e incidencias negativas en la trayectoria escolar de los alumnos, como son el rezago, el bajo desempeño o la deserción de la universidad. Asimismo, cabría agregar que con independencia de los efectos que puedan tener estas dolencias sobre el desempeño académico, habría que agregar que ese interés de la universidad, de la unidad Coajimalpa, y una preocupación por asumir ciertos roles que en los últimos años han sido abandonados, digamos, por así decirlo, por el Estado y otros poderes, y que la universidad, que tenemos oportunidad de retomar en la universidad, como son el apoyo y el tratamiento a nuestros jóvenes, a las nuevas generaciones, ¿sí? Creemos, con independencia de estos factores y del éxito al que puedan llegar nuestros jóvenes en su carrera académica y en su vida profesional posterior, creo que en medio de una situación no ignorada de crisis nacional e internacional, digamos, creo que el que asumamos estos roles en la universidad hará o posibilitará o coadyuvará a que nuestras nuevas generaciones tengan una vida más feliz, más saludable, ¿sí? Con independencia de su desempeño profesional. Este estudio, la Unidad Coajimalpa, en colaboración con el Instituto Nacional de Psiquiatría y mediante las gestiones de la licenciada Cristina Hernández y el equipo coordinado por la doctora Corina Benjet, iniciaron el proceso de colaboración ya formalizado mediante un convenio específico entre ambas instituciones. El estudio forma parte de un proyecto internacional denominado Programa Universitario para Alumnos Saludables, coordinado por la Universidad de Harvard. En dicho programa colaboran universidades nacionales e internacionales. En México y América Latina se han instrumentado bajo la coordinación de la doctora Benjet. Por último, tomando en cuenta que estos primeros resultados dan pie a la proyección de una segunda etapa en la que cobra relevancia la participación de la universidad en su conjunto, es que hemos convocado a algunas autoridades de la UAM, de la universidad y algunos otros invitados de otras instituciones. Le voy a dar brevemente la palabra al rector, al doctor Rodolfo Suárez, y a continuación voy a hacer una pequeña presentación, una semblanza curricular de la doctora Benjet y del doctor Gutiérrez, perdón, y ya después pasamos a la presentación. Gracias. Gracias, qué bueno que están aquí. Voy a tomar muy brevemente la palabra porque lo más importante no es lo que tenga que decir yo hoy. Solamente reforzar lo que acaba de decir Álvaro. Para nosotros esta es una parte fundamental de una estrategia general que supone construir en lo doméstico lo que exigimos afuera. No podemos pensar que la universidad se convierta
en un motor para una sociedad distinta y para la construcción de un mundo mejor que digamos que respete los principios más elementales, si ella misma no lo está haciendo también, y nuestra impresión es que el tamaño de crisis por las que empieza a atravesar las instituciones universitarias sí la están alejando, ya no solo de convertirse en un motor, sino de que sus propias comunidades tengan los elementos más fundamentales, digamos, para poder construir una comunidad completamente distinta. Y entonces es en ese contexto que nos parece que estos elementos resultan sustantivos para poder ir generando todo el tipo de estrategias que se requieren para acompañar a la comunidad y a sus miembros en distintos procesos. Creo que pensado desde esa estrategia, desde la construcción de una comunidad ejemplar en el mejor sentido del término, es que estos elementos tienen una relevancia o cobran una relevancia todavía mayor. Creo que de mi parte es más o menos lo único que yo quisiera decir, reforzar esto que ha dicho Álvaro. Y Bueno, tengo una reseña un poco larga, pero la voy a abreviar. La doctora Corina Benjete es investigadora en la Dirección de Investigaciones Epidemiológicas y Psicosociales del Instituto Nacional de Psiquiatría, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, tutora del posgrado en la Facultad de Psicología y de Medicina de la UNAM. Recibió su doctorado en Psicología en la UNAM y ha realizado estancias de investigación en la Universidad de Yale, en la Clínica de la Conducta de Niños y en la Universidad de Stanford, en el Laboratorio de Trastornos Afectivos. Fue presidenta del Comité de Investigación y miembro del Comité de Ética en Investigación del mismo instituto y miembro de la Mesa Directiva de la Sociedad Mexicana de Psicología. Por su parte, el doctor Raúl Gutiérrez realizó estudios de doctorado en Ciencias Sociales y Humanidades con énfasis en Psicología en la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Es licenciado en Psicología y maestro en Enseñanza Superior, ambas con mención honorífica en la misma institución. Ha realizado estancias de investigación en la Universidad de Oviedo, en la Escuela de Psicología y en el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales en Uruguay sobre red de posgrados en infancia y juventud. Tiene una estancia postdoctoral en la UNAM con sede en el Instituto Nacional de Psiquiatría. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y colabora en el equipo internacional de World Mental Health Service Initiative International College Student Project, que en México se lleva a cabo como el proyecto universitario para alumnos saludables, con el objetivo de mejorar la predicción del comportamiento suicida y otros problemas psiquiátricos. Bueno, sin más preámbulo, entonces les voy a dar la palabra. Nuevamente, muchísimas gracias por su presencia y por la posibilidad de colaborar con nosotros. Bueno, muchas gracias. Me da mucho gusto estar aquí y ver tanta gente interesada en este tema. Lo que yo les voy a presentar son los datos preliminares de este primer año de los alumnos que acaban de entrar en este proyecto que llamamos Puertas, Proyecto Universitario para Alumnos Saludables. Pero antes que nada quiero agradecer la participación de la UAM. De hecho, para mí esta colaboración ha sido especial porque hemos estado trabajando con 13 universidades y yo sí me gustaría felicitar a la UAM porque ustedes han sido muy proactivos, de la única universidad que nos buscó nosotros. Nosotros realmente pues vamos y buscamos las universidades, entonces creo que se nota el interés y la preocupación por el bienestar de los alumnos, entonces pues les felicito, una felicitación especial para Cristina, la licenciada Cristina, que creo que se salió, pero sin ella todo eso no habría sido posible, entonces pues muchas gracias. Bueno, entonces yo voy a dividir hoy la presentación en primero hablar de los antecedentes de ese proyecto. Realmente yo lo puedo remontar desde un proyecto del año 2000-2001. Entonces les voy a dar un poco los antecedentes y antecedentes de salud mental general en México. Luego voy a hablar muy específicamente de los datos que encontramos en la encuesta de los alumnos de aquí de la UAM Coajimalpa y luego un poco de espacio para preguntas y reflexiones. Entonces, el objetivo de esta presentación en particular es para informar los hallazgos preliminares, y digo preliminar porque nada más podemos incluir a alumnos de 18 años o más por cuestiones de ética y consentimiento informado, entonces todavía nos falta recabar los últimos alumnos que tienen 17 años cuando entraron y ya habrán cumplido los 18 años. Y es una encuesta sobre salud mental y conductas suicidas.
Entonces, déjame regresar a México en general. ¿Cómo son los problemas de salud mental en México? Estos son datos de la única encuesta que tenemos a nivel nacional de adultos en población abierta. Entonces, no estamos hablando aquí de universitarios. Y esto fue una encuesta que se realizó en el 2001-2002, antes de toda la violencia que ha surgido en nuestro país. Entonces, yo creo que si se hubiera vuelto a hacer esta encuesta hoy en día, las prevalencias serían aún más elevados. Pero lo que podemos ver aquí, se miden más de 20 diferentes trastornos psiquiátricos y 26% de la población adulta mexicana en algún momento de su vida cumple criterios para alguno de estos 20 y tantos diferentes trastornos. 13% en los últimos 12 meses y casi 6% en los últimos 30 días. Ahora, ¿cómo se compara eso con otros países en el mundo? ¿Estos son prevalencias altas o bajas? Pues realmente si ven esta línea en medio azul, esto es la media de todos estos primeros 13 países. Eso fue una iniciativa de la Organización Mundial de la Salud que inició en el año 2000, por eso digo que este proyecto realmente remonta hasta entonces, los primeros 13 países que participaron, y México está en el promedio. No tenemos las prevalencias ni más elevadas ni más bajas. Como pueden ver, y a lo mejor ahorita viendo el mundo nos de sorpresa, Estados Unidos tiene la prevalencia más elevada, Ucrania, Líbano, Francia, y las prevalencias más bajas vemos en los países asiáticos y africanos. Otro problema que tenemos en México es que muy pocas personas usan servicios para atender esos problemas de salud mental. Entonces, si ven la última columna, cualquier uso, eso es cualquier tipo de búsqueda de poder atender estos problemas. De las personas que cumplieron criterios para algún trastorno en los últimos 12 meses, únicamente 17.2% recibieron tratamiento en este mismo periodo. ¿Eso qué quiere decir? Que más de 80% no están atendiendo sus problemas de salud mental. Y no se ve grandes diferencias entre este tipo de trastorno que tantos servicios utilizan, donde sí vemos diferencias en dónde buscan servicios. Entonces, donde más buscan servicios la gente es en esta categoría que se llama otro especialista, que realmente son los psicólogos. Se nota que esta entrevista diagnóstica no fue diseñado por psicólogos, porque nos hubieran puesto psicólogos, pero bueno, otro especialista, que principalmente somos los psicólogos, es el primer lugar. Luego la gente va a medicina alternativa en segundo lugar. Luego el médico general, penúltimo lugar psiquiatra, cual hace sentido porque hay muy pocos psiquiatras en el país y todos están en la Ciudad de México, Guadalajara o Monterrey, y si no vives en una de estas tres grandes urbes, pues realmente no hay psiquiatras. Y en último lugar, lo que llamamos servicios humanos. Pero el problema no es solamente que pocas personas usan servicios para atender estos problemas, tardan muchísimo en llegar a servicios. Entonces, para cuando tardan en llegar a servicios ya son problemas mucho más graves, más complicados, ya tienen comorbilidad. O sea, lo que empezó con un trastorno de ansiedad ya es un trastorno de ansiedad, con abuso de sustancias y con otras cosas. Entonces, en esta gráfica lo que les estoy mostrando, una comparación de México con otros países, en cuántos años en promedio tardan las personas desde el inicio de un trastorno de ánimo, que son los trastornos depresivos, a recibir algún tipo de atención. Y en México es en promedio 14 años. O sea, obviamente las personas no están recibiendo atención para su primer episodio de depresión, están recibiendo atención muchos años después, cuando ya se ha vuelto una cosa que impacta y ya no pueden llevar a cabo sus actividades diarias, ¿no? Si comparamos con años promedio para buscar tratamiento para un trastorno de uso de sustancias, pues por lo menos en México no estamos en último lugar. Pero lo que se ve es que en todo el mundo es un problema generalizado, que las personas tardan mucho, 10 años en promedio, para buscar ayuda para problemas de trastornos por uso de sustancias. Entonces, después de esta primera encuesta que se realizó en el 2001 en este país nacional de adultos, realizamos la encuesta de adolescentes, que fue una encuesta realizada nada más en la Ciudad de México y área metropolitana. Y estos datos lo que nos indican es que la población más reciente, la población más joven, parece más afectada con esos problemas que las generaciones anteriores. Y tenemos muchos diferentes indicadores y diferentes maneras que nos sugiere eso, pero uno de estos es nada más comparar la prevalencia alguna vez en la vida entre adolescentes y adultos. Y ahora, estos son prevalencias de alguna vez en la vida. Eso quiere decir que los adultos han vivido muchos más años, deben de tener mayor prevalencia en todo que los adolescentes, y no es lo que estamos viendo. De hecho, los adolescentes tienen una prevalencia muchísimo mayor de los trastornos de ansiedad y también los trastornos de impulsividad.
Ahora aquí vemos, aquí no puse el nivel de significancia para hacerlo más sencilla la presentación, pero vemos que no hay diferencias significativas en trastornos afectivos y por trastornos por uso de sustancias. Pero eso es muy preocupante porque los adolescentes tienen muchos menos años de consumo. Entonces, aunque sus prevalencias no son más elevadas ahorita, cuando ya llevan el mismo número de años de consumo van a tener prevalencias mucho más elevadas que los adultos del 2001-2002. Entonces, sí hay evidencia que los jóvenes están más afectados. Otro problema que nos ha preocupado ha sido uno de los intereses de este proyecto tiene que ver con la conducta suicida o la problemática de suicidio. Y eso es nada más para darles una idea del panorama de suicidio en México. Esto muestra la distribución de tasas de suicidio por grupos de edad. De hecho, les quiero mostrar primero este. Bueno, en México, estos son datos del 2015, fallece por suicidio 5.3 por cada 100,000 habitantes en el país. Si lo comparamos a tasas internacionales es como la mitad. A nivel internacional el 10.7 en el mismo año. Pero si vemos nuestros grupos de jóvenes, los grupos de edades más de 15 a 19 y de 20 a 24, ya estamos teniendo tasas de suicidio mucho más parecido a las tasas internacionales. Y estas tasas de mortalidad de suicidio son mucho más elevados en los hombres que en las mujeres, que también es algo que hemos visto en muchos países. No, quiero regresar a este. Ahora, lo que quiero mostrar aquí no solamente es que los jóvenes parece que tienen mayor tasa de suicidios, pero es así un incremento paulatino pero continuo en los últimos 4 o 5 décadas. Entonces, estos muestran las tasas de suicidio desde 1980 hasta 2015 por grupos de edad. Y los grupos de edad que tienen mayor aumento son los más jóvenes. Entonces, se puede ver, por ejemplo, en los jóvenes de 15 a 19 años, en el 1980 su tasa era 2 por cada 100,000 habitantes y ya en el 2015 estamos hablando de 8 por cada 100,000 habitantes. Eso es 4 veces la tasa de suicidio. Entonces, ¿por qué nos interesa llegar a esta población universitaria? Primero, porque la conducta suicida, la psicopatología asociada a universitarios podría tener un efecto negativo en la educación, en el rendimiento académico, en la deserción escolar. Sabemos que aunque se piensa que los alumnos universitarios realmente son los jóvenes más privilegiados, en comparación con los jóvenes que no llegan a la universidad, sabemos que también sufren de estos tipos de problemas emocionales y de la conducta, y pensando que ellos son realmente el futuro del desarrollo del país, pues no se puede ignorar estos problemas que tenemos en esta población. También sabemos que hay una alta incidencia de conducta suicida, todos los principales factores de riesgo, que son la psicopatología, el consumo de sustancias y la exposición a sucesos traumáticos, esto particularmente en los últimos años. Y también otros datos que tenemos preliminares muestran que en México solamente el 20% de las personas con un intento de suicidio han recibido atención para problemas de salud mental en los 12 meses previos a ese intento. Entonces, realmente no estamos atendiendo a estas personas. Entonces, ¿cómo inició toda esta colaboración? Pues empieza con esta primera iniciativa, que los datos que les mostré, que realmente es una iniciativa de la Organización Mundial de Salud, que en el año 2000 nombró el Año de Salud Mental. Empezó una iniciativa para lanzar encuestas de salud mental en todos los países posibles. Ya hay casi 30 países participando desde el año 2000 en adultos de 18 a 65 años. Ahora, hasta la fecha, tenemos más de 140,000 de estas entrevistas diagnósticas en todo el mundo. Y de esta iniciativa había un grupo particular que estaba muy interesado en la problemática de suicidio y problemática de jóvenes, y lanzó esta iniciativa por ahí del 2015 de las encuestas mundiales de alumnos universitarios, a lo cual nosotros estamos participando desde el año 2016. En las primeras publicaciones y los primeros datos que tenemos, la primera generación de esta iniciativa internacional, participaron 8 países en 19 universidades diferentes, en universitarios de 18 años o más, y tenemos más de 14,000 encuestas. Ahora tenemos mucho más, pero esos son los primeros de la primera generación. Entonces, en México, de esta misma participación, nuestro proyecto lo llamamos Puertas, y pensamos nuestra primera generación en el año 2016, entonces ya estamos en el tercer año. En esta primera generación tuvimos un poco más de 4,000 alumnos de 6 universidades de 4 estados diferentes, ninguno de la Ciudad de México. Y ahora hasta la fecha tenemos aproximadamente 12,000 encuestas de 13 universidades de 9 estados diferentes.
Entonces, ¿cuál es el objetivo general de este proyecto? El objetivo es mejorar la predicción del comportamiento suicida y otros problemas psiquiátricos y por consumo de sustancias en universitarios y evaluar, y eso es otra parte que no he hablado todavía, evaluar el impacto de canalizar estos alumnos identificados de manera oportuna a servicios presenciales a las propias universidades y a programas de intervención en línea. En específico, queremos desarrollar y comprobar la validez predictiva de un método nuevo de detección de riesgos de comportamientos suicidas, así como de otros problemas de salud mental y comportamiento. Entonces, por eso es un estudio longitudinal predictivo. Estimar también el impacto de los problemas de salud mental y de comportamiento sobre el rendimiento académico y el abandono escolar. Y asimismo, determinar el impacto del rendimiento escolar y el abandono escolar sobre la conducta suicida de los universitarios. Examinar el uso de servicios que tienen estos jóvenes, la preferencia para servicios presenciales disponibles en las propias universidades o intervenciones en línea, los predictores de uso de los servicios y las barreras para la búsqueda de ayuda profesional entre los estudiantes. Y evaluar de manera prospectiva el impacto de implementar este método de detección y canalización de servicios en los estudiantes universitarios. Entonces, como puede ver, este tiene como una parte muy académica, científica, pero también tiene una parte muy práctica para proporcionar datos que de vez pueden tomar decisiones dentro de las universidades de qué hacer con las necesidades de los alumnos. Entonces, voy a dejar ahorita que el doctor Gutiérrez explique un poco la metodología. Muy bien, buenas tardes. Bueno, les quiero platicar el proceso para llevar a cabo la encuesta aquí en la UAM. Bueno, hicimos primeramente, la licenciada Cristina muy amablemente nos estuvo facilitando todo este proceso. Entonces, primeramente lo que hicimos fue capacitar a los aplicadores. También cabe destacar que es la única universidad que entre los mismos estudiantes son los que van a aplicar. En otras universidades han utilizado otros métodos para poder hacer esta aplicación. Entonces, hicimos la capacitación, a la sensibilización a los, que aquí les llaman los edecanes, que ellos se iban a dedicar a poder dar el curso de inducción y estar al pendiente. Entonces, ya por medio del área de psicología, se hizo también la invitación ya a todos los alumnos de nuevo ingreso de 2018-0, perdón, y también tomando muy claro los criterios de inclusión, ¿verdad? La invitación que sea para ellos y que sea la participación voluntaria y que sean mayores de 18 años. Entonces, ya el instrumento pues ya es una encuesta que ya está diseñada, se utilizó a través del software Qualtrics, y entonces los alumnos ya dentro del curso de inducción aplicaban la encuesta. Aquí se facilitaron los laboratorios, los centros de cómputo. También, pues todo esto está coordinado y aprobado por el Comité de Ética del Instituto Nacional de Psiquiatría. Entonces, esto pues es el primer año. Vamos a darle seguimiento durante todo su proceso de formación. Y bueno, también a los alumnos que les aparecían algunos indicadores, se les hacía algunas invitaciones para que a través de la misma encuesta, para que pudieran tener opciones de intervenciones, ya sea aquí mismo en la universidad, en la comunidad y también algunas intervenciones en línea. Entonces ya los resultados de todo este proceso que llevamos a cabo, ahorita la doctora Corina va a continuar para mostrar a detalle cada uno de ellos. Bueno, entonces es como un resumen de todo lo que van a ver en el resto de la presentación, pero quiero darles como el mensaje general y luego podemos ver los detalles más específicos. Pero en general podemos ver cómo llegan los estudiantes de primer ingreso, o sea, cuál es la problemática que está enfrentando la universidad. 30.2% presenta un posible problema de salud mental en los últimos 12 meses antes de entrar a la universidad, que podría requerir atención. Y yo digo podría requerir, porque eso no es un diagnóstico clínico cara a cara, es una encuesta en línea, entonces nos puede dar una idea de posibles casos, pero creo que hay que tener mucho cuidado también en eso, ¿no? Pero bueno, estamos pensando que hay 30% de los alumnos llegan con una problemática que podría requerir algún tipo de atención, 15.8% con conducta suicida en los últimos 12 meses. Otra cosa importante notar es que de ellos, los que tienen esta problemática, 88% no está recibiendo ningún tratamiento actualmente.
Entonces, eso quiere decir que hay muchas problemáticas y no están siendo, cuando entran, atendidos. De ellos, cuando les preguntamos si estarían dispuestos a buscar, eso les preguntamos a todos, si tuvieran un problema emocional o conductual en este año, ¿estarían dispuestos a ir a buscar ayuda en su universidad? 75.1% dicen que sí estarían dispuestos. Bueno, yo creo que esto por lo menos es prometedor, aunque no quiere decir que lo van a ir, pero bueno, dicen que están dispuestos. Entonces eso ya nos da una puerta un poco abierta, ¿no?, para llegar a ellos. Menos dicen que estarían dispuestos a recibir atención en otro lugar. Eso nos interesa porque pensamos que posiblemente los alumnos pueden sentir a lo mejor un poco de vergüenza de usar servicios en su universidad, pero a lo mejor otros compañeros lo ven o a lo mejor los maestros lo ven, pero sí parece que la facilidad de tenerla en la misma universidad sí les gusta. El motivo, cuando les preguntamos toda una lista larga de posibles motivos de no buscar atención, el motivo más común que ellos mencionan para no buscar atención es querer afrontar el problema por su cuenta, 46.7%. Ahora es un poco difícil entender qué quiere decir eso de afrontarlo por su cuenta. Eso tiene que ver con el estigma, tiene que ver con otras cosas, no sabemos bien. Pero bueno, eso es el motivo principal que ellos dan. También queremos que una problemática muy importante que puede influir en su bienestar, su salud mental y su rendimiento académico tiene que ver con la situación de violencia y trauma que viven los alumnos. Y de hecho, 46.9% ha vivido algún tipo de violencia física, psicológica o sexual en sus familias, 15.4% en una relación de noviazgo, 63.7% en sus escuelas previas en términos de acoso o bullying y 78.4% algún suceso traumático en los últimos 12 meses. Luego, más posterior, van a ver cuáles son esos sucesos traumáticos. Entonces, todo este panorama yo creo que sí llama la atención de que sí puede tener un impacto importante en el desempeño de los alumnos. Bueno, ¿quiénes participaron en este estudio? Tuvimos 400 encuestas completas. 50.5% mujeres y 49.2% hombres. Esto representa casi 80% de los nuevos ingresos de 18 años o más. 91.5% dieron su consentimiento informado para ligar sus respuestas a su historial académico. Eso es importante porque muchas investigaciones asocian salud mental, problemas de salud mental con rendimiento académico nada más con el autorreporte. Y aquí queremos tener ya unos indicadores mucho más objetivos. Queremos saber sus calificaciones, el número de materias aprobados, reprobados y si no regresaron, ¿no?, si abandonaron la escuela. La mayor parte tenían entre 18 y 19 años, aunque también hay algunos alumnos mayores, principalmente y viven con sus familias, sus padres, pero sí hay un grupo, y esto puede ser un grupo también interesante en términos de apoyos adicionales que necesitarían, que no viven con sus familias. 12% dicen que viven con compañeros, 5% por su cuenta, 2% otro, que no sabemos cuál es esta situación otra. Iniciamos la encuesta de una manera para introducirles a la encuesta un poco del tema de la encuesta, preguntándoles su percepción global de su salud. En general, cómo ven a su salud física y en general, cómo ven a su salud mental. Y como pueden ver, los rubros más hacia abajo es mejor percepción de salud y los hasta arriba es peor percepción de salud. En general, los jóvenes ven a su propia salud como buena, ¿no? Muy pocos ven que tienen una mala salud física o una mala salud mental. Sin embargo, cuando nos preguntamos en el último año, en los últimos 12 meses, ¿cuántos días en un mes habitual fueron completamente incapaces de trabajar o realizar sus actividades normales por problemas de su salud física o salud mental? Sí, en proporción 42.3% que dicen 1 a 9 días durante un mes y esta proporción de casi 5% que más 10 días o más no pueden realizar sus actividades debido a algún tipo de problema. Aquí no estamos distinguiendo entre salud física y salud mental. Pero entonces, aunque ellos dicen globalmente, sí, soy muy saludable, luego resulta que sí mencionan que sí tienen dificultades para llevar a cabo sus actividades debido a estos diferentes problemas. También tenemos otra manera de preguntarles sobre el impacto que tienen estos síntomas en su vida diaria. Les damos esta escala de 0 a 10, de qué tanto dificulta diferentes actividades. 0 siendo ninguna dificultad y 10 siendo una dificultad muy grave. Y les preguntamos cuánto dificultan esos problemas de salud mental o física en sus tareas domésticas, en el trabajo o la escuela, en relaciones cercanas y en su vida social.
Y lo que puede ver es que, y aquí lo estoy mostrando la proporción de personas que dicen muy grave. Y realmente son pocos que dicen que la disfunción es muy grave, pero donde mayor disfunción muestran es en el trabajo y en la escuela, principalmente en la escuela, porque muchos de esos no trabajan, ¿no? Entonces sí están reportando cierto impacto en su funcionamiento. También iniciamos preguntándoles sobre otras conductas saludables que consideramos que también son importantes para un buen rendimiento, para un aprendizaje adecuado, que tiene que ver con el realizar ejercicio, comer bien y dormir suficiente. Y lo que se puede ver en estos alumnos de la UAM, en una proporción muy importante, la mayoría hacen ejercicio ligero o ejercicio moderado vigoroso por lo menos 3 o 4 veces a la semana. Estos creo que son buenas noticias. Así hay una proporción que no está comiendo 3 comidas equilibradas al día y también otra proporción que no comen frutas y verduras al menos 3 veces al día, 3 o 4 veces a la semana. Entonces creo que sí se puede mejorar la parte nutricional. Y lo otro es de dormir al menos 8 horas. La recomendación es para poder aprender bien, dormir al menos 8 horas. Sabemos que es un problema muy común. Los alumnos nunca tienen tiempo para dormir porque tienen mucho trabajo que hacer. Pero bueno, aquí nada más 65% duermen al menos 8 horas, 3 o 4 días a la semana o más. Bueno, esta es la prevalencia en los últimos 12 meses de diferentes problemas que hemos evaluado en esta encuesta. Se ve que el problema que más mencionan son los síntomas de déficit de atención con hiperactividad, 14.7%, depresión, 13.3%, trastorno de pánico, 5.7%. Y cabe mencionar estos datos, bueno, en primer lugar, son 400 alumnos. Yo creo que aquí, para fines de esta presentación, puse prevalencias. Para lo mejor para fines de las autoridades les interesa más ver los Ns y los números. Les ayuda mucho más en la prevalencia. Estos son tantos alumnos que ahí están en el informe, ¿no? Yo creo que les da mejor idea, porque es muy difícil generalizar con 400 alumnos realmente una prevalencia. Y creo que es importante también mencionar, pues esos no son problemas propios de la UAM. De hecho, esos son alumnos que acaban de llegar. Esos son problemas propios de la sociedad. Y de hecho, estaba comentando con el rector antes que realmente ya llevamos 13 universidades y no se ve grandes diferencias entre universidades. Se ve que eso es la problemática de esta generación en la actualidad, ¿no? Pero también tenemos dependencia de alcohol, 4.2%, abuso de dependencia de drogas, 5%. Eso sí me sorprende un poco porque realmente encontramos dependencia de alcohol más elevada, aunque aquí no incluyes abuso, quitamos abuso, porque si incluyes abuso sí sube muchísimo y es más difícil el abuso en esta generación. Pero abuso y dependencia de drogas, 5%. Eso sí, podemos ver las prevalencias por sexo. También es una muestra pequeña, entonces las diferencias realmente no salen estadísticamente significativas por los números que tenemos, pero es la misma tendencia que vemos en todos lados, ¿no? Que los hombres reportan más de déficit de atención e hiperactividad, más dependencia de alcohol, las mujeres reportan más, aunque aquí las diferencias realmente son mínimas en depresión, en ansiedad generalizada, en trastorno de pánico. Esto muestra las prevalencias alguna vez en la vida. Entonces, yo los pongo en los últimos 12 meses porque les da un panorama de cómo están llegando en este momento los alumnos. Pero creo que también es importante ver alguna vez en la vida, porque si una persona ha tenido un episodio de depresión varios años antes, también son alumnos que van a ser más vulnerables cuando enfrentan retos ya en la universidad de volver a tener algún tipo de trastorno de depresión de nuevo, ¿no? Entonces, esas son las prevalencias alguna vez en la vida. Y la otra cosa que creo que es importante señalar la edad de inicio. Para todos esos trastornos estamos hablando como de 14, 15 años. Esos alumnos están llegando ya con varios años de problemas. Eso no es un problema nuevo, no es que entre la universidad de repente tenemos todos esos problemas. Ya vienen arrastrando estas cosas ya durante varios años, realmente de la adolescencia media, ¿no? Consumo de sustancias alguna vez, las preguntas alguna vez ha tomado y 74.5% dicen que han tomado alcohol, 23% dicen que han tomado marihuana, medicamentos sin receta médica para fines no médicos 6%, cocaína 4% y otras drogas 6.1%. Y ahora hablamos de conducta suicida. Nada más quiero describirles a qué me refiero por conducta suicida. En ideación suicida les preguntamos si alguna vez han pensado en suicidarse y también le preguntamos si alguna vez han deseado estar muerto o poder dormir y no volver a despertar. Entonces es como una definición muy general
que intenta englobar a todas las posibles personas que pueden estar en riesgo, aunque no quiere decir que activamente en este momento están pensando en quitarse su vida. Pero sí queremos tener una idea como todas las posibles personas que pueden estar empezando este camino, ¿no? Un plan se refiere a pensar en cómo suicidarse, tener un método, planear cómo hacerlo. Y un intento se refiere a autolesionarse deliberadamente con al menos alguna intención de morir. Pero también medimos autolesión no suicida, que son estos intentos de lastimarse sin la intención de morir, que es muy común lo del cutting, ¿no? Del cutting, o de golpearse o de quemarse. Entonces lo llamamos autolesión no suicida. Entonces, en todas estas conductas, la prevalencia en los últimos 12 meses para la ideación es 16%, para realizar un plan es 10%, para realizar un intento es 1% y autolesiones no suicidas es 6.7%. Se puede ver que las prevalencias alguna vez en la vida son mucho mayores a las prevalencias de los últimos 12 meses. Entonces, pues es una problemática muy común entre los jóvenes, pero luego se vuelve menos recurrente ya para cuando llegan a esta edad. La edad de inicio aquí también es entre 14 y 15 años. Y esto es muy interesante, en los primeros datos que hemos visto de los 8 países, es increíble, porque prevalencias pueden variar muchísimo, pero la edad de inicio es casi igual en todos los países. 14 y 15 años, eso es cuando empiezan todas las conductas suicidas de manera muy, muy consistente. Estas conductas suicidas en los últimos 12 meses por sexo, y también aquí es muy común, aunque los hombres se mueren más por suicidio, las mujeres presentan más conducta suicida. Entonces se puede ver la diferencia en todos los diferentes tipos de conducta suicida. Bueno, ¿cuál es el tratamiento o uso de servicios que tienen estos alumnos que están entrando? Pues nada más 3.5 están actualmente en algún tipo de tratamiento. Sin embargo, cuando les preguntamos de alguna vez en su vida, eso no es de nada más los que tienen problemas, eso es en todos los 400 en general, 21.5% en algún momento de su vida sí han recibido algún tipo de ayuda psicológica, 5% han recibido algún tipo de psicofármaco para ayudar a estos problemas. Y ya como ya los mencioné antes, la prioridad de ellos que dicen que estén dispuestos a recibir tratamiento en su universidad, 75%, o de recibir tratamiento fuera, 56.9%. Las barreras que ellos dicen para usar servicios. Entonces, el primer motivo que dan es querer afrontar el problema en su cuenta. Otro motivo que dan, y estos no suman a 100 porque pueden poner todas las respuestas que ellos convienen, ¿no? Entonces, querer afrontar el problema por su cuenta, no sé para ustedes como recomendación qué pueden hacer en ese sentido sin entender un poco más. Pero en segundo lugar es no saber dónde ir, y eso es donde sí, ustedes sí pueden incidir, ¿no? Dar información a los alumnos a dónde pueden ir. Entonces, es un motivo muy importante. Tiempo, lugar u horario, también 37%. Yo creo que tener servicios disponibles en la universidad ayuda mucho con esta parte. Antes no estaba en un lugar donde tenía acceso fácil, pero a lo mejor ahora sí. Entonces eso yo creo que es también un lugar donde se puede incidir. Ellos dicen que prefieren ayuda de sus familiares y sus amigos que ir a buscar servicios profesionales. Ese es el de preferir el apoyo social. Que no están seguros sobre la eficacia de los tratamientos y de veras funcionan, casi un 30%. Una cuarta parte dicen por vergüenza. Yo creo que algunos de esos otros motivos también seguramente influye la vergüenza y el estigma, pero aquí específicamente están diciendo por vergüenza, no van a buscar servicios, y yo creo que también es un lugar donde podemos incidir. Podemos facilitar diálogo entre los alumnos sobre esos problemas, hacer que no se parecen. Un problema que tenemos es el estigma tan grande que en cuestión de salud mental es muy diferente en cuestión de salud física. Nadie le da vergüenza ir al médico porque tiene una gripa, pero sí les da vergüenza hablar con alguien porque tiene una depresión o ansiedad, etc., ¿no? Entonces, cambian mucho cómo pensamos sobre estas problemáticas. El costo económico, el 25% dicen que eso es un motivo también por lo cual no buscan ayuda. Y interesante, 25% piensan que les puede perjudicar profesionalmente si acuden a servicios. Entonces, todos esos son lugares donde creo que sí hay manera de incidir y aumentar el uso de servicios. Eso es el tratamiento psicológico o médico entre aquellos con diferentes tipos de problemas, para que vean cuáles son los que sí buscan ayuda. Entonces, bueno, afortunadamente, porque el más grave es el intento de suicidio, 48.8% de ellos con un intento sí han recibido algún tipo de atención, plan de suicidio 22%. Los que menos han recibido atención son las personas con depresión y ansiedad.
Hasta déficit de atención han recibido más atención que los con depresión y ansiedad. Entonces aquí pueden tener una dependencia de alcohol, 8.3%. Eso sí es un poco diferente en otros lugares que hemos visto que generalmente muy pocos buscan atención para alcohol y aquí sí se ven estos alumnos sí han buscado atención. No sé si tiene que ver con servicios que hay en la comunidad o por qué será, pero eso sí es una diferencia. Ahora, así son algunas experiencias que nos cuenta la familia. Aquí les pongo cosas positivas y negativas, porque no todo es negativo. También los alumnos, y hay que tomar en cuenta, vienen con ciertas fortalezas y resiliencias, pues son los alumnos que llegan a la universidad. Entonces, sí tienen ciertas calidades positivas, lo cual podemos también intentar utilizar para ayudar a enfrentar. Entonces, casi la mayoría dicen que se sienten atendidos por sus familias, que se sienten queridos y cuidados, que su familia es emocionalmente unida. Claro, estas preguntas tienen un sesgo muy importante social, ¿no? Que, ¿cómo voy a decir que mi familia no es unida, ¿no? Pero bueno, la mayor parte dicen que su familia es unida, que 85.5% dice que su familia le hace sentir especial, que 22.2% sus padres tienen algún tipo de problema emocional, 18.4% su padre tiene algún tipo de problemas con sustancias, 18.4% también ha reportado maltrato emocional, 18% reciben insultos en su casa, 16% han sido pegados tan fuerte que dejó algún tipo de marca, 15% reportan que han visto violencia entre sus padres, 14.9% reportan han sido víctimas de maltrato físico. Y debo decir que estas prevalencias son muy parecidas en las prevalencias que vimos en población general de adolescentes en la Ciudad de México. Son muy, muy, muy similares, no se ven grandes diferencias. Que se sienten desatendidos, 7.9%, 4.2% que sus padres les obligan a hacer tareas peligrosas. Esos son varios indicadores que usamos para negligencia y abandono. Los padres con un intento de suicidio, 3.9%, tocamientos sexuales no deseados, 2.9%, padres con conducta criminal, 1.8%, y abuso sexual en la familia, 1.7%. Pero también tienen otras experiencias de violencia, no solamente en sus familias. Entonces, estos son los que tienen que ver con violencia en sus escuelas anteriores. Entonces, 11.4% reportan acoso por internet, 12.6% acoso escolar físico, 25.7% acoso escolar relacional y 31.8% acoso escolar verbal. Y también han reportado experiencia de violencia en el noviazgo, 4% violencia física y 10.5% violencia emocional en el noviazgo. Y también medimos otra serie de sucesos traumáticos. Todos los demás son alguna vez en la vida. Esos son ya nada más en los últimos 12 meses. Entonces, el más frecuente que especialmente para los jóvenes sí se considera un suceso traumático es la ruptura sentimental. Eso, para los jóvenes con una ruptura, de repente ya no pueden concentrar sus tareas escolares y realmente tiene un impacto muy importante, ¿no? Entonces, 42.2% dicen una ruptura sentimental, 33.7% del fallecimiento o enfermedad grave de un amigo o familiar cercano, 32.4% una traición de alguien, 31.1% discusiones fuertes o relaciones rotas, 19% una pareja infiel, 13.1% han sido víctimas de robo, 7.2% de un accidente grave, 5.2% un asalto físico, 3.7% un acontecimiento muy estresante, otro que no sabemos cuál es, 2.8% víctimas de extorsión, 1.8% acoso sexual o violación, 1.5% problemas con la policía, 0.8% otro problema legal grave, 0.4% secuestro y ninguno fue a la cárcel de estos 400 jóvenes. Entonces, bueno, estos son los datos preliminares de esta primera medición de estos alumnos, pero ¿qué sigue? Esto es nada más realmente el inicio de una colaboración que puede tener muchos frutos y puede tener muchas vías diferentes. Yo creo que tenemos muchas posibilidades y el reto es mantenerlo, ¿no? Pero bueno, creo que los siguientes pasos son, al final del trimestre 19 primavera, obtener los historiales académicos de los alumnos que dieron su consentimiento académico para tales fines, para que podamos hacer el análisis sobre de veras los indicadores objetivos de rendimiento académico.
en septiembre del próximo año aplicar el segundo año a estos mismos alumnos y obviamente en todo este año pues estar realizando análisis de datos y elaboración de publicaciones en conjunto con las otras universidades, porque no vamos a realizar publicaciones científicas nada más con los datos de la UAM Coajimalpa, sería en conjunto con todas las universidades, pero lo que sí es que podemos usar los datos específicos de la UAM para ustedes para hacer planeaciones de servicios y políticas y cualquier tipo de actividades que quieren realizar. También tenemos unos otros futuros proyectos relacionados, involucrados, y no hemos mencionado mucho hasta ahorita en la presentación, pero cuando ellos indican ciertas cosas en la encuesta, les sale un mensaje diciendo, pues usted ha mencionado varios problemas que puede ser indicativo de depresión. Por ejemplo, aquí en la universidad pueden hacer esto, en la comunidad hay tales servicios y también hay tales intervenciones en línea. Pero estas intervenciones en línea que les hemos mencionado no tenemos para todos los problemas y no son intervenciones los cuales nosotros somos partícipes. O sea que sabemos que existen, sabemos que parece que hay algunos datos que sirven, pero nosotros realmente nos gustaría hacer una investigación mucho más cuidadosa y ver de veras cuánto sirven estas intervenciones en línea. Es una cosa ahorita muy controversial en psicología. Están creciendo por todos lados estas intervenciones en línea. No sabemos bien de veras qué tanto sirven o no. Creemos que a lo mejor sirven para cierto tipo de población y no para cierto otro tipo de población. Entonces, este nuevo proyecto es un proyecto que se han propuesto para el equipo de Harvard y lo que queremos hacer es entre Harvard, 2 universidades de México, que es aquí, y la Universidad Autónoma de Baja California, con además 2 universidades de Colombia. Es una investigación donde queremos probar una intervención en línea que ya están utilizando para problemas mentales comunes, básicamente depresión, ansiedad, unas cosas de consumo riesgoso de sustancias. Y probar esta intervención, ver para quién sirve y luego usar estos algoritmos predictivos para asignar a las personas a las intervenciones según nuestro modelo predictivo, para ver si de veras podemos ser mucho más eficientes a dónde mandamos a los alumnos. Los alumnos que sabemos de arranque que necesitan servicios presenciales, pues tienen que ir a servicios presenciales. Pero puede ver que hay ciertos alumnos que hasta les va mejor en una cosa en línea. ¿Por qué? Primero por el estigma. Y vemos que una de las cosas principales parece ver que no van por estigma. Entonces, si ellos pueden estar en su cuarto, solitos, 24 horas al día, el día que sea, que nadie sepa haciendo alguna intervención, pues eso puede ser muy beneficio. O hay ciertos tipos de patologías, por fobia social, a lo mejor es mucho mejor para una persona con fobia social empezar primero con un tipo de intervención en línea. Entonces, esta es esta propuesta. Hemos sometido esta propuesta para financiamiento del Instituto Nacional de Salud en Estados Unidos, se acaba de subir. Con la participación ahora con toda la UAM, no solamente la UAM Coajimalpa, y pues estaremos esperando noticias para saber, pero realmente no es muy inmediato. Creo que si nos dan esos fondos empezaría hasta enero del 2020. Entonces, pero tenemos mucho trabajo que hacer antes de eso y muchas cosas que podemos hacer con estos datos antes de que ni siquiera pasa eso. Entonces, a mí me gustaría abrir a preguntas, reflexiones. ¿Dónde tiene el icono? Esos. Gracias, buenas tardes. Y gracias por la invitación, Cristina. La UAM tiene un dispositivo que va a cumplir próximamente 15 años, que se llama Línea UAM de Apoyo Psicológico por Teléfono, precisamente a propósito de lo que tú comentas sobre la intervención en línea, ¿no? Y en casi 15 años hemos atendido a miles de estudiantes de nuestra comunidad y de ciudadanos de la Ciudad de México, valga la redundancia, y de otros sitios, que no tienen medios justamente o que, con base en lo que tú señalas, no tienen la disponibilidad o la decisión de acudir a un servicio presencial, ¿no? Línea UAM, bueno, da apoyo a toda la universidad en conjunto, fundamentalmente, y nos llama la atención que acá lo que hemos detectado en estos años es cómo nuestra comunidad reporta principalmente el tema de la depresión, una depresión generalizada que incide en el ámbito y en el contexto familiar, en las relaciones de pareja, en los vínculos que tienen nuestros estudiantes con sus comunidades familiares, sus entornos familiares, parentales y en la misma universidad.
y que afecta de la A a la Z sus actividades académicas, fundamentalmente. En segundo lugar, el tema de la violencia. Violencia en la vida privada, de alcance sexual, violencia de género, ¿no? Y violencia en los espacios públicos, ¿no? Y en tercer lugar, también me llama la atención, y hay concordancia con lo que ustedes justamente describen acá, el tema de las adicciones. Ciertamente los adictos o las personas con adicción, sean alcohol, alcohol o otras sustancias adictivas, no son los que llaman primeramente, sino son sus padres, sus hermanos, sus parejas, sus novios, novias, amantes, etcétera, ¿no? Entonces, sí llama la atención porque me parece que en términos generales observo una gran concordancia entre lo que ustedes han encontrado en estos primeros momentos, ¿no? Y lo que desde Línea UAM hemos estado atendiendo y trabajando, ¿no? Sí, muchas gracias. La apago para no. Yo ya había comentado con ustedes la impresión que nos llevamos cuando nos acercamos a ustedes para que nos brindaran el apoyo en esta búsqueda y se hablaba de suicidio y te decía, me asusta la palabra, ¿no? Y cuando empezamos a observar la situación, empezamos a ver una situación que quizá no habíamos querido voltear a ver sobre el asunto de los suicidios, ¿no? Entonces, me parece pues muy interesante que hayan enfocado así el trabajo y como que, ¿por qué? Bueno, además de la incidencia, ¿verdad? Pero ¿por qué voltean como a las universidades? Digo, ya sé porque está aquí el grupo de jóvenes, pero como cuál ha sido lo que han encontrado en general, ¿no? Y como dices, no son números exclusivos de la UAM, o sea, porque nos estuvimos acercando también con gente de la UNAM y de otras instituciones y nos refieren la misma problemática, que si no la ve uno como un problema social, lo ves como casos aislados, entonces la forma en que lo atiendes es muy diferente. Entonces, esta parte sí me gustaría que profundizaran un poco. ¿Aquí? Sí, bueno, parte del enfoque, yo creo que en la parte de suicidio tiene que ver, bueno, obviamente es el desenlace más grave de lo que puede haber con todo lo que es problemas emocionales y conductuales, ¿no? Es como el desenlace que ya, pues ya no hay nada que se puede hacer si una persona se muere, ¿no? Entonces, como en esta parte, pero la otra parte tiene que ver con este aumento tan importante que hay en jóvenes en México en mortalidad por suicidio. Entonces, sí, es algo que se ve que muy particularmente para esta población. Y yo diría que también tengo una colega en el instituto que ella hace trabajos más cualitativos con jóvenes con conducta suicida. Y no es tanto que se quieren morir, quieren dejar de vivir porque quieren dejar de sufrir. Y principalmente lo que hemos visto en los datos es que son jóvenes que están enfrentando mucha trauma, mucha violencia y ya no saben cómo resolver sus problemas y es la única salida que ven, ¿no? Entonces, como no les damos elementos para resolución de problemas, y claro, y sí están enfrentando problemas muy graves, no son problemas fáciles de resolver, pero no ven ninguna otra solución, ¿no? Entonces, yo creo que para eso es el enfoque. Yo creo que sí hay mucho que se puede hacer en ese sentido. Y sí es, a lo mejor, bueno, las adicciones y el suicidio son las dos partes con más estigma, ¿no? De toda la parte de la salud mental, la parte de que nadie quiere hablar. Porque si no lo hablamos, entonces ya no, a lo mejor ya no pasa, ¿no? Y hay mucha gente que tiene miedo de hasta preguntar a las personas si han tenido pensamientos suicidas. Ay, les voy a dar la idea. Pues no les van a dar la idea, ellos ya tienen la idea, ¿no? Entonces creo que sí es un problema muy importante, aunque, bueno, como ven con los datos, no es el problema más importante. Reportan mucho más problemas de inatención y hiperactividad y problemas de depresión, ansiedad, que de veras conducta suicida. Pero si podemos capturar a estas personas con conducta suicida, pues ya estaríamos haciendo pues mucho, ¿no? Bueno, buenas tardes. Pues primero, muchas gracias por estar en este espacio que además está
pues muy padre, ¿no? O sea, dentro de la vegetación que tiene, el edificio, en fin, muchas gracias. También muchas gracias a la licenciada Cristina Hernández, que es quien nos hizo favor de invitarnos. Y pues estos datos creo que son impactantes, ¿no? Creo que son realmente, pues nos deben dar en qué pensar, en qué reflexionar, sobre todo quienes estamos involucrados en la educación. Particularmente yo vengo del área de tutoría. Creo que es un área en la que pues finalmente se ha venido introduciendo en las universidades por necesidad, seguramente, probablemente porque algo no estamos haciendo bien, puede ser, en las instituciones académicas, ¿no? Quienes somos responsables finalmente de la población joven que recibimos. Y bueno, me parece que este tema para el área de tutoría es pues fundamental, ¿no? ¿Qué se hace? ¿Qué puede hacer un tutor o un docente, ¿no? En el mejor de los casos, habilitado como tutor, preparado para ser tutor, que no siempre es así, ¿no? O sea, pues no se tiene como de alguna manera ese recurso, esa formación específica. Y obviamente, pues este tipo de información nos es de mucha utilidad. Creo que es poco, realmente, creo que es poco lo que se va haciendo. Qué bueno que se haga, qué bueno que se consiga. Pero los casos, digamos, los casos de suicidio ya están ahí, ya están en las universidades y ya se tiene que ver, resolver y prepararnos, ¿no? Sobre todo prepararnos, pues no solamente con esto, sino también ¿qué sigue? Yo también diría ahí que sigue en la formación de los propios docentes, ¿no? En las habilidades que podemos tener, desarrollar, pues no solamente para manejar eso. Algo que llama ahí la atención y que es sí realmente muy frecuente y que reduce pues el avance académico de los estudiantes, pues son de repente los cortes con los novios, con las novias, ¿no? O sea que eso pues sí de repente los echan abajo y a veces los hacen perder pues una carrera o una materia. Pero pues entre todo eso, desde eso que a nosotros pudiera parecernos relativamente sencillo de resolver, pues también en el intrincado mundo que vivimos actualmente, con tanta información, con las redes sociales, con los medios que tenemos, pues qué bueno que actuemos. Yo felicito a la UAM por tomar pues esta medida y afrontar, ¿no? Como dijo la licenciada Cristina Hernández, pues afrontar, ¿no? O sea, tomar las cosas, llamarles por su nombre, aunque nos asuste la palabra o las palabras, aunque nos dé miedo, y pues a mí me gustaría que se extendiera, ¿no? O sea, que se siga extendiendo y obviamente pues sí que seamos las universidades también quienes recurramos a estos recursos que ya existen de repente. Pues muchas veces desconocemos, por ejemplo, este tipo de encuestas que ya se está aplicando a nivel mundial, pues creo que, al menos en mi caso, pues de repente desconocemos y sí es importante pues estar cerca de ello, por eso pues sí agradezco esta invitación. Y sí nos gustaría tener también esa idea de si también se piensa extender un poquito más hacia estos retos que siguen, pues también un poco a la formación, ¿no? A la formación docente y a la formación pues ya propiamente de los especialistas que también estén dentro de las universidades, porque luego efectivamente muchas veces pues los alumnos a veces están tan saturados, a veces sí están tan saturados de trabajos, de cosas que hacer, que pues sí les convendría mucho. Y sí nos convendría mucho a todos nosotros tener como todos estos recursos, todos estos medios, conjuntar todos estos esfuerzos. Finalmente, pues nosotros consideramos que la tutoría es parte de una unidad de apoyo que se tenga que correlacionar, ¿no? O sea, que se tengan que establecer estos vínculos, tanto al interior de la entidad académica como entre otras instituciones que estén pues orientadas, interesadas en todo esto, en este caso como es el ámbito de la salud, que finalmente es tan importante, ¿no?
pues para el beneficio de nuestros y el desarrollo de nuestros jóvenes profesionales que estamos formando. Muchas gracias. Sí. No, no quería mencionar, me gustó mucho este comentario porque bueno, finalmente recursos humanos y formación para atender estos problemas nos rebasan, ¿no? Si uno piensa las estadísticas de la población, ¿cómo posiblemente podemos tener suficientes profesionales en salud mental para atender toda esta problemática social que tenemos, ¿no? Y creo que esto de las tutorías es una oportunidad de una manera muy interesante porque probablemente le da mucho menos miedo a un alumno ir a una tutoría que ir a la clínica de psicología o los servicios de salud mental. Entonces creo que es una entrada muy interesante. Hay que tener cuidado que las personas sí tienen la formación y no se rebasan, ¿no? También esperamos que los docentes saben tratar las enfermedades mentales, pues es que no pueden hacer todo, ¿no? Entonces sí habría que tener como un sistema de triage, donde pues primero pasan por tutoría, estos casos que ellos no pueden manejar ya pasan al siguiente nivel, pero creo que tutorías es una manera excelente para llegar a los alumnos, y no solamente para luego canalizarlos, pero hablar de estos temas entre la comunidad universitaria, ¿no? Muchas gracias, muy interesante la presentación. Creo que es un tema relevante, la atención a los jóvenes. A nivel de la UAM ya se mencionó. A nivel de la UAM ya se mencionó el caso de la línea UAM, está en todas las páginas de las unidades, a veces más escondida que otros, hay que verlo. Y creo que el reto en la institución será quizá cómo aprovechar las experiencias en cada unidad para integrarnos mejor como universidad y responder a estas problemáticas. Para empezar, ahora que se menciona la función de tutoría en la UAM, y hay que decirlo así, no la tenemos reconocida como tal en nuestro tabulador. Y ese es un problema porque a veces parece que está más vinculado a las modas sexenales o trastexenales y no al objetivo genuino de apoyar a los alumnos. Y ciertamente en las unidades se tiene un desarrollo desigual, dependiendo de cada una de ellas, para acompañar a los alumnos en su trayecto académico. Muchas veces los profesores, de alguna forma, estamos muy enfocados hacia el conocimiento puro y duro, por así decirlo, pero no nos preocupamos por estas cosas en donde la salud física y mental es relevante para temas del avance de nuestros alumnos en la universidad. Creo que es un punto que se aborda en las unidades, pero que pues tiene sus altibajos y creo que hay que ser consistentes en ese sentido. Entonces es muy interesante la información que nos menciona. La articulación con la tutoría es fundamental. Creo que como institución debemos responder. Y en la comisión que está viendo el tema de carrera académica, uno de los pendientes que se ha visto es que no tenemos el tema de la tutoría reconocida como tal, como una función que debemos los académicos tener. También están, por ejemplo, en las 3 unidades tradicionales, no es el caso de Cajimalpa y es algo más coloquial, diríamos que ya los profesores en las unidades Azcapotzalco, Iztapalapa y Xochimilco, pues ya no tienen hijos, sino nietos, y ya están muy lejos del problema. Aquí Cajimalpa no es el caso, pero de alguna manera creo que tenemos esa situación de una desvinculación de los académicos, y yo mencionaría que, por ejemplo, en una de las divisiones de Iztapalapa en Ciencias Básicas de Ingeniería, al ingresar los alumnos en un módulo propedéutico, que no es en realidad propedéutico como tal, porque no se les dan recetas para que los alumnos de alguna forma incorporen los conocimientos que no tienes, pero de una manera integral se habla del apoyo en la parte de tutoría, el apoyo académico, pero también el apoyo psicológico. Así nació ese programa. Una vinculación entre la tutoría y el apoyo psicológico fundamental para el desarrollo del chavo que estamos recibiendo. Y aquí, vinculado también a los conocimientos que debe traer y qué es lo que el profesor puro y duro quiere, pero no debemos desdeñar estos otros aspectos que son fundamentales para un desarrollo armónico del estudiante cuando lo recibimos. Y aquí es muy interesante la información que ustedes tienen, porque justamente cuando se implantó ese programa con este módulo, ¿sí? Pues hubo muchas críticas de académicos que decían, pero ¿por qué psicológico? Pues que están loquitos, lo que vienen mal. Y yo creo que estas cifras vienen a reforzar que no es que estén mal de la cabeza, sino simple y sencillamente que hay que atender a las problemáticas. Y el dato alarmante es el de
lo que sucede en nuestro país, del incremento de 4 veces la tasa de suicidios. Yo creo que con uno que se suicide basta como para alertarnos en este tipo de problemáticas, y yo creo que quizá deberíamos de pugnar por una mejor integración como universidad a partir de esos datos, que la comunidad los conozca y que muchos de nuestros académicos, que quizá por lo que ya señalaba yo están un poco alejados, pues que se fueran empapando de cuál es la situación normal. Y yo creo que pues terminaría con una felicitación al grupo y a la unidad Coajimalpa por emprender esta acción que yo creo que como universidad nos servirá mucho. Bueno, buenas tardes a todas y todos. Yo vengo de la rectoría de la unidad Azcapotzalco y nosotros ya habíamos estado detectando y compartimos esta preocupación por la salud mental y emocional de los jóvenes estudiantes. En Azcapotzalco pues ya llevamos bastantes años enfrentando problemas de muy diversa índole a este respecto. Vemos la necesidad de aumentar tanto la sensibilidad como la preocupación, pero desde niveles de rectoría hacia las bases, porque nunca hay personal suficiente para poder afrontar las situaciones de riesgo. Nosotros en particular tenemos 2 acciones que quisiera compartir para ver cómo se pueden ir articulando, porque aquí plantean que es de conseguirse los fondos, y bien entiendo, estas encuestas se aplicarían ya en todas las unidades, ¿no? Entonces, eso sería muy deseable. Nosotros estamos trabajando en un protocolo de detección precisamente de alumnos de alto riesgo. Todavía no tiene un nombre como tal, pero la licenciada Margarita, o bueno, ya tiene nombre, pero la idea es justo poder detectar a los alumnos que presentan problemas y de ahí poder dar la canalización adecuada al tratamiento, sobre todo eso, poderlos canalizar adecuadamente, pensando en que incluso los niveles y los tipos de problemas en salud mental y emocional que van presentando nuestras generaciones son cada vez más complejas y más elevadas, ¿no? Entonces sí es una preocupación latente al interior de la rectoría de la unidad. Y otro tema que nosotros tenemos y hemos tratado de impulsar es, nosotros tenemos un programa de inducción a la vida universitaria que es el PIBU, con los alumnos que ingresan a primer trimestre y a los troncos, y justo estamos tratando de implementar un programa de sensibilización para los profesores, porque justo de tronco, que son justo los que reciben estos primeros alumnos, y que creo que podría articularse con una estrategia más integral para justo detectar y atender aquellos casos que por su urgencia o vulnerabilidad lo requieran, ¿no? Entonces sí creo que sería muy importante poner sobre la mesa la necesidad de la colaboración interuniversidades, la acción muy evidente y muy patente desde la rectoría para articular las diferentes iniciativas que tiene cada unidad y podamos ir trabajando en conjunto. Muchas gracias. Doctora, yo le quería preguntar, en la presentación hubo un comentario de que esta situación se refleja en la cuestión académica. Solo quería saber si es una sola inferencia, creo que es válida, se infiere, pero si hay algún tipo de estudio que se pueda comparar los resultados presentados aquí con la deserción escolar dentro de la UAM. Una de las principales preocupaciones dentro de la universidad ha sido el elevadísimo grado de deserción escolar. Una de estas unidades donde se registra el mayor pico, que andará más o menos como el 30-35%, es precisamente en la UAM Iztapalapa. Hay algunos estudios que mencionan que puede ser por el entorno. Quisiera saber si el comentario que hicieron en la presentación solo es solo una inferencia o tienen algunos datos que respalden esta opinión. Gracias. Sí, bueno, creo que son como unos 3 estudios que se han publicado. 2 son transversales, entonces realmente son correlaciones, pero sí hay un estudio longitudinal que viene de Bélgica que dan datos, pero en nuestro país sí no tenemos datos, por eso el interés en poder aquí recabar los datos objetivos de rendimiento.
Doctora, con la edad de inicio de estas patologías que nos presentaron, pues realmente ya cuando llegan aquí ya llevan un buen camino andado en estas cuestiones. Quisiera saber si hay algún estudio que más bien aborde estos datos, pero a nivel de secundaria o preparatoria, que creo que quizá ahí los resultados de las intervenciones serían todavía más oportunas. Digo, al menos hacer algo en la universidad es bueno, pero creo que sí se nos están yendo muchas oportunidades durante muchos años previos. No, yo sí estoy convencida que cada vez tenemos que ir a edades más tempranas, porque los problemas se inician muy tempranamente, pero creo que el ambiente universitario ha sido mucho más abierta y flexible para querer enfrentar estos problemas. Y es mucho más difícil cuando son menores de edad. Entonces tenemos ahí también todos los problemas del consentimiento de los padres de familia, lo hace muy complicado. Ahora, sí, tenemos la encuesta de adolescentes en población general, no en población estudiantil, y sí han habido iniciativas particulares en diferentes preparatorias y secundarias, pero no han habido nada ni consistente ni a grandes escalas, ¿no? Pero sí, obviamente, si podemos incidir antes, pues sería mejor. Pero bueno, todos ustedes que están aquí ahorita son de universidad. Entonces. Hola, por lo que me doy cuenta un poco, soy el único alumno aquí y también trataría en la medida de lo posible de hablar en de todos mis compañeros que he podido conocer aquí. Y yo tengo varias preguntas que ya voy un poco despejando sobre la psiquiatría, y una de ellas corresponde a esa tendencia a solamente recalcar los problemas a nivel individual. Es decir, y con esto planteo la pregunta que quiero hacerte, es ¿cuándo aplicarán encuestas a los profesores para saber si ellos tienen también un trastorno mental? ¿O cuándo habrá encuestas para ver si alguna de las cuestiones sobre dinámicas académicas con el alumnado inciden en los problemas sobre suicidio? Porque me parece que ese es el gran lado ciego que tendría que ir resolviéndose, algo que apenas va iniciando, ¿no? Porque decir que los traumas o que las formas en las que puede un alumno tender hacia comportamientos, digamos, extremos como el suicidio, hasta aminorados en comparación con él, como es la ansiedad, no pasan por temas con relación a sus profesores o al sistema de evaluación que tienen ellos, me parecería, pues sí, algo que que es casi una venda en los ojos que no quisiéramos quitarnos, ¿no? Entonces, eso es lo que a mí no me gusta un poco, o siento esa insuficiencia de la psiquiatría en el momento en el que no señalan con el suficiente esfuerzo que los problemas son también parte de la sociedad y del entorno en donde están incrustados cada uno de los elementos que la psiquiatría analiza. Y eso con el suicidio, o sea, hoy me parece que preguntarse sobre si nos vamos a suicidar o no, me parece algo totalmente legítimo considerando cómo está la situación. O sea, ¿por qué verlo como algo negativo? Al contrario, podría ser que revele la conciencia en la que las personas que tienen esas tendencias están situadas en un entorno que, bueno, o sea, sales de la universidad y la búsqueda del empleo no es la que más te incite a terminar la universidad, ¿no? Los problemas que vive con el narcotráfico, todo eso. O sea, me parece que la pregunta por el suicidio es inclusive algo que revela qué tanto estás integrado en tu sistema, ¿no? Qué tanto revelas una anomalía en tu forma de percibir tu mundo, ¿no? Esos serían mis cuestionamientos. Bueno, creo que son cuestionamientos muy válidos y yo concuerdo que es un problema social, de eso sí no hay duda, que es un problema social. Y yo creo que cada quien, si podemos desaparecer la violencia en este país, los problemas de salud mental bajarían muchísimo. Y yo creo que quien podemos incidir en bajar la violencia
pues es maravilloso. Yo no soy capaz en hacer esa parte. Mi grano de arena que yo puedo aportar es allá ayudar a personas que ya están afectados por esta violencia, porque yo no tengo el poder de desaparecer la violencia, pero estoy completamente de acuerdo que no estamos llegando a la raíz del problema. Estamos poniendo, estamos tapando y haciendo unas curaciones, lo que podemos para todo lo que está sucediendo, pero estoy de acuerdo que es un problema social. Y el problema de los profesores, sí hay investigación y está muy reconocido lo que llaman el burnout, ¿no? En diferentes profesiones, los profesores siendo uno de ellos. Y obviamente si un profesor tampoco tiene un buen salud mental, pues su desempeño como profesor va a estar afectado. Yo creo que no hay duda y no es nada más los jóvenes. Obviamente los datos que les mostré al principio, pues 1 de cada 4 mexicanos en algún momento de su vida va a presentar síntomas de alguno de estos problemáticas, ¿no? Entonces obviamente ustedes si tienen la oportunidad de también apoyar a sus maestros en ese sentido, pues también ayudaría a los alumnos a lo largo plazo, ¿no? No solamente a los maestros. Bueno, yo soy reportera, soy del periódico Excelsior, y a mí me quedaron 2 dudas. Una es, primero, cuando usted dice que los jóvenes que han intentado, que quieren suicidarse, no es porque no quieran vivir, ¿no? Sino es porque quieren dejar de sufrir y porque viven en contextos de violencia muy, muy pesados. Yo apenas estuve haciendo un reportaje en Ecatepec hace unas semanas y la verdad yo no había visto esos niveles de violencia más que en Medellín o en Ciudad Juárez, y Ecatepec está a 15 minutos, donde encuentran todo el tiempo cuerpos tirados al lado de su casa. O sea, eran los testimonios aterradores. O sea, querías ponerte a llorar escuchándolos, y eran niños ni siquiera de universidad, estábamos hablando de niños de 15 años de preparatoria dibujando a muñequitas muertas, ¿no? Entonces, cuando usted dice que vive en contextos de violencia, yo ya me fui, y entonces estoy pensando que casi es lo que me retrataron en Ecatepec. Entonces quisiera saber si estamos hablando de ese nivel de violencia o cuáles son los niveles de violencia. Y el punto número 2 que también me llama mucho la atención es que veía que cuando usted hablaba de dependencia de alcohol y de drogas, era ligeramente más alta la de drogas, como un 4.4%, ¿no? Si no mal recuerdo. Entonces quisiera saber si drogas es todo, si es marihuana, y más porque he empezado a leer desde esta semana también columnas muy válidas de ya algunos académicos, funcionarios, periodistas, dueños de medios que están preguntándose si realmente se va a aprobar la marihuana. Obviamente entendemos el tema de criminalización y qué bueno, y despenalización y no narcotráfico, esa parte queda muy clara, pero la parte que todavía genera muchas dudas es si va a haber la atención de salud o la contención para los jóvenes que evidentemente van a tener acceso a ella y se van a tener como todo el control para llevar y tener un uso adecuado de las drogas. A ver, eran varias preguntas. En términos de la violencia, de hecho, en los datos que tenemos de los adolescentes de la Ciudad de México en población abierta, de las personas que tenían conducta suicida, únicamente, 80% cumplieron criterios para algún problema de salud mental. Pero eso quiere decir que había 20% que tienen conducta suicida que no cumplen criterios para un trastorno psiquiátrico. Esos 20% se me hace muy interesante. Entonces nos pusimos a investigar, pues, ¿quiénes son estas personas? ¿Por qué se quieren quitar la vida? Y lo que hemos encontrado es de todos los jóvenes que dicen que quieren quitarse la vida, que tienen ideas, 95% ha vivido un suceso traumático, y de los que se han hecho un intento, 99%. O sea, no hay jóvenes que han tenido una vida sin ningún trauma que se quieren quitar la vida, ¿no? Realmente eso, sí hay casos de depresión mayor que son debidos más a cuestiones biológicas, pero realmente yo creo que la violencia y la trauma es lo que lleva a no querer sufrir más, ¿no? Que no sabe resolver su problema. El otro pregunta, la comparación entre alcohol y drogas. Tengo que decir que a lo mejor no debe haber presentado así, porque no es una comparación parejo, porque ahí puse dependencia. Estoy hablando de diagnósticos, de criterios diagnósticos del manual de diagnóstico de enfermedades mentales. Entonces ahí nada más puse de la versión cuarto, donde se separa en lo que es dependencia y lo que es abuso. Entonces, para alcohol nada más puse dependencia, pero para drogas puse ambos abuso y dependencia. Entonces, no es una comparación muy... Si incluyera también abuso de alcohol, sería más elevado el porcentaje de alcohol. Sí. Y sobre, por ejemplo,
sería un tema que a ustedes les preocupa. Pues ya y- que y está cómo empezando sale a en pasar. muchos países, en muchos lugares, pues es como un laboratorio natural, ¿no? Para ver qué sucede y vamos a ver, ¿no? Ojalá pues el dinero que ganan en eso pues se pueden destinar a campañas de prevención y atención a personas que sí tienen un problema de adicción, ¿no? Ojalá. Buenas tardes, gracias por la invitación. Yo vengo del Instituto Politécnico Nacional y coincido con la UNAM en el Departamento de Tutorías. Retomando un poco el tema que acá preguntaban, relacionado con una parte introductoria de su presentación donde se habla salud mental y éxito académico, me detengo un poco en la gráfica donde el déficit de atención e hiperactividad puntean altos, tienen un 15%, creo, más o menos, y ustedes hablan de que es un estudio longitudinal donde más adelante van a relacionar el historial académico con aquellos chicos que dieron su consentimiento para que así fuera, y entonces aquí es donde yo establezco una cierta relación. El déficit de atención, como otros trastornos, nos autodiagnosticamos como por moda, ¿no? Y ahorita muchos alumnos y adultos hablan de estos temas, pues como, y además, bueno, sí lo entiendo, fue una percepción, no es que tengan un diagnóstico. Pero pensando en esto, retomando lo académico, en algún momento en las variables que ustedes piensan introducir más adelante y vincularlo con el historial académico, están pensando en desmenuzar si esto que ellos llaman déficit de atención tiene relación directa con más bien malos hábitos de estudio, falta de estrategias, para poder explicar más esto y poder tener en cuanto a esta dimensión específica una mejor guía que nos ayude a tomar decisiones en relación con esto, en el acompañamiento, porque no es que tengan déficit, sino que tienen pues malos hábitos, como lo menciono. ¿Hay algo de su estudio que tenga esta intención? Bueno, cabe mencionar que no les preguntamos si tienen ciertos trastornos, no preguntamos, ¿tienes déficit de atención? Les preguntamos sobre los síntomas. Entonces, en ese sentido, no creo que es un sobrediagnóstico por la moda del déficit de atención. Sí tenemos la intención, probablemente no al nivel de la UAM Coajimalpa, porque no hay suficientes números, pero ya en conjunto de todas las universidades sí podemos ver por trastorno. Y de hecho, es posible que el déficit de atención sea una excepción entre los otros trastornos, porque posiblemente los que tienen déficit de atención y llegaron a la universidad ya tienen unas habilidades de compensación y a lo mejor van a desertar menos que, por ejemplo, los alumnos con depresión. No sé, vamos a ver, pero sí, habría que ver por trastorno y el impacto que hay en el rendimiento y la deserción. No estoy segura que cómo van a salir estos datos, pero sí. Gracias, buenas tardes. Mi pregunta va en términos de lo que sigue. Habló en la presentación acerca de un 30% de la población encuestada que posiblemente requiera algún tipo de intervención. Para hacer el estudio longitudinal se planea, y a lo mejor esto es incluso para la institución también, se planea algún tipo de monitoreo, intervención dentro y fuera de la unidad para implementar algún plan con este 30%, o al momento de hacer la encuesta de seguimiento solamente se va a preguntar sobre lo que hayan hecho estas personas y el resto, por supuesto, a lo largo de este tiempo con sus propios medios y capacidades y posibilidades autopercibidas. Y esto es importante porque, bueno, si tenemos una población que es de riesgo, en el estudio longitudinal me gustaría saber si va a haber un plan de intervención para ello. Y por otra parte, se ha hablado en términos de tutorías, profesores, etcétera, y aquí mi pregunta es si dentro del plan se tiene considerado algo para profesores y medir el impacto de lo que se haga en intervención con profesores para facilitar este apoyo que pudieran requerir las personas que fueron identificadas, porque sí es muy delicado cuando hablamos de canalizar con especialistas, involucrar a los profesores en tratar de dar respuesta a algo para lo que no han sido ellos formados. Entonces, mi pregunta también va por ahí, ¿qué rol juegan un plan en términos de la intervención de los profesores y cómo se va a medir si fuera el caso?
puedo hablar de la parte de la investigación y luego ustedes a lo mejor la parte más operativa. Pero mira, nosotros cuando toman la encuesta, les identificamos a alguien, les decimos los diferentes opciones. No los podemos obligar a ir a tratamiento por un lado y por el otro lado nosotros no estamos proporcionando los datos a la UAM de fulanito y fulanito tienen problemas y necesitan servicios porque esos datos tenemos que mantener confidenciales para que nos reportan. Si decimos estos datos van a ir a las autoridades, pues me van a decir no a todo, ¿no? Entonces no estamos dando información de alumnos particulares, eso es muy importante. Entonces aquí mi consejo es que empiecen estrategias, pero no están señaladas a personas en particulares. Efectivamente, el próximo año, cuando regresamos a hacer la encuesta con esos jóvenes, los vamos a preguntar, el año pasado, ¿fuiste a buscar algún tipo de atención? Y la atención que fuiste a buscar fue uno de los lugares que nosotros recomendamos o fue otro, ¿no? Y qué tan satisfecho estaba con esta atención únicamente. Pero de parte de la UAM no lo sé. ¿Hay alguna otra intervención antes de que… Héctor, sí. Buenas tardes, mi nombre es Héctor Jiménez, soy profesor de Tecnologías de la Información y mi pregunta está motivada un poco con los resultados que nos acaba de mostrar la doctora. Largo lapso para poder encontrar atención me parece muy impactante y me motiva una pregunta. ¿Tienen ustedes estudios en el instituto, por ejemplo, sobre seguimiento, es decir, la evolución de pacientes que pues tienen algún padecimiento, por ejemplo, cuestiones de ansiedad o depresión y que pueden terminar en suicidio? Porque, no sé, eso yo creo que es importante. Y creo que si es así, pues eso podría también motivar, dar seguimiento a los alumnos, ¿no? Ya teniendo este primer estudio, dar seguimiento a los alumnos de aquí de la unidad. Bueno, esa es una de varias preguntas, pero lo dejo aquí. La persona en el instituto que ha hecho varias investigaciones sobre lo que ella llama, creo que trayectorias de búsqueda de atención, es la doctora Shoshana Berenson. Entonces, sí hace mucho y ve las trayectorias que usan la gente para buscar ayuda. Y generalmente las personas no buscan las personas que por fin sí buscan atención, buscan varias diferentes vías, ¿no? De medicina alternativa, de psicólogos, de médicos, de varias diferentes especialidades, ¿no? Entonces, sí hay investigaciones en ese sentido. No sé si responde a la pregunta. Sí, por favor. Solo de curiosidad metodológica, ahora contestaron 400 alumnos. Es muy probable que se pierda el 30%, más o menos. ¿Eso disminuiría o tienen alguna estrategia para tratar de captar esos alumnos? Porque efectivamente va a ser un reto luego tratar de empatar esas encuestas. Sí, efectivamente. Bueno, todavía nos faltan los alumnos que cumplieron 18 años, entonces eso nos aumenta un poquito el número. Efectivamente, pues vamos a perder algunos alumnos. Desde nuestra experiencia en todas las universidades, hay mucho mejor tasa de respuesta el primer año que entran, son nuevos alumnos y hacen lo que sienten que deben de hacer y ya después no les interesa tanto, ¿no? Y sí, los que abandonan son los que más difíciles que logran contestar. Intentamos que contestan los que abandonan, nos interesa mucho saber, pero sí podemos hacer modelamiento de predecir quiénes van a abandonar y no, pero sí va a ser difícil conseguir los datos de ellos. Sí. Sobre todo porque quizá los que abandonen son los que nos darían mucho más impacto de estos problemas, ¿no? Sí, por eso muchas de las preguntas muy específicas, más científicas, pues se tienen que hacer con la base de todas las universidades, ¿no? Creo que los datos más básicos generales son para el uso de planeación de cada institución, pero estas cuestiones más amplias y generales y específicos, pues tendría que ser entre todas las universidades, sí. No sé si hay alguna otra pregunta, alguna otra intervención. Sí, por favor. Listo. Bueno,
Muy buenas tardes, Eric Granados de la Universidad Digital del Estado de México. Vengo gracias a la invitación de Cristina, hemos sido compañeros en la tutoría en algunos otros momentos. Tengo yo una observación, una pregunta, porque siento que hay una palabra, o más específicamente un trastorno flotando en el ambiente, pero que no se ha dicho, trastorno de estrés postraumático. Ustedes hablaron de que veníamos con una tendencia en el suicidio, no sé, del 10%, y que a partir de que se desata la guerra contra las drogas, ese tema da un salto del 300% o algo por el estilo, y sin embargo no escuché que se mencionara entre los motivos de la investigación. Y la pregunta es, ¿hay alguna oportunidad de que se trabaje sobre eso? No, es que tenemos muchas preguntas en la encuesta y nada más seleccioné algunos aquí para la presentación, pero sí tenemos en la encuesta una pregunta sobre estrés postraumático. Probablemente no es suficiente, pero sí hay una pregunta ahí. Bueno, muy bien. Yo creo que ha sido enormemente productivo, impactante, mucha información. Yo quisiera, en efecto, antes de agradecer nuevamente el trabajo que se ha hecho y todos estos datos que obviamente nos van a servir y en efecto fueron pensados con el objetivo de instrumentar políticas dentro de la unidad y de la universidad para corregir, por así decirlo, en la medida de lo que sean nuestras posibilidades, estos índices, estos datos. Yo quisiera simplemente terminar recuperando parte de lo que decía nuestro estudiante, el único estudiante que está aquí, Daniel, que creo que en efecto fue capaz como de señalar dos aspectos que hablan a las claras de la complejidad del asunto que estamos enfrentando, ¿sí? Esto nos remite en efecto, como bien decía Daniel, a una cuestión que tiene que ver con un contexto, ¿sí? Con una complejidad del contexto, que tiene que ver con las cosas que pasan, no solamente le pasan a los estudiantes, en el sentido en que Daniel lo señalaba, sino que nos pasan a todos, le pasa a la sociedad, ¿sí? A la sociedad, digamos, local, a la sociedad global, etcétera, ¿sí? Y que esto no es más, por así decirlo, que un síntoma de estos males más estructurales y mayores. Sobre eso, la idea es, en efecto, trabajar, señalaba Daniel la idea, y también se habló en otros momentos, de que la parte que corresponde a los profesores, y eso es uno de los frentes a atacar, ¿no? ¿Sí? Hacer una labor de sensibilización para que, en efecto, esto pueda ser atendido no solamente con el servicio psicológico, sino por toda la comunidad, ¿verdad? Y por otro lado, yo creo que Daniel lo puso de una manera que me provocó un poco de incomodidad, que fue como que él se refirió como al aspecto positivo del suicidio. Yo no creo que haya ningún aspecto positivo. Lo que yo creo que quería decir Daniel, no sé, me hago responsable de lo que digo, pero probablemente era lo que quería decir Daniel. Conozco a Daniel, fue mi alumno durante algún tiempo. Era que en efecto, digamos, dado ese contexto, digamos, tan complicado, creo que también la reportera del Excelsior lo dijo, digamos, en el que estamos rodeados, digamos, de enormes problemas, dificultades, violencia, etcétera, parecería que hubiera una cierta justificación, ¿no? En el hecho de decir, como señalaba la doctora, que hay lo que conduce a estas conductas es más que el deseo de estar muerto, el deseo de dejar de sufrir, ¿no? Y en efecto creo que eso es lo que en algún sentido quería decir Daniel cuando señalaba de que había como en algún sentido una justificación para esto. Ojalá que en efecto podamos como sociedad y como comunidad por lo menos empezar a revertir estas calamidades que nos rodean y que en algún sentido digamos disminuyan estas tendencias o este deseo de
dejar de existir porque esas calamidades nos están superando, ¿no? Y creo que el esfuerzo tiene que ir encaminado como a eso, y creo que es el problema de fondo que está detrás de este asunto. No sé si hay algún otro asunto. Yo por mi parte solo quería agradecer nuevamente a la doctora Benjet y al doctor Gutiérrez, nada, invitarlos a seguir charlando con una bebida que afuera ahora termina. Muchísimas gracias por su asistencia y aquí seguimos, ¿vale?